Viles y hoy día queremos hablar, estamos con Francesco Gazzella y como todos los jueves con el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, Víctor Avilés. Gracias, Víctor, por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los derechos fundamentales. ¿Qué es un derecho fundamental, profesor Avilés? Bueno, primero un abrazo a la gente en la casa, espero que estén calentitos en este día frío. Yo camino hacia mi pizarrón como buen profesor. Como buen profe. Hemos hablado estos días, ¿no es cierto?, de que una constitución primero tiene que crear el poder y controlar el poder. Ahí dijimos que había algunas dudas sobre el borrador a propósito del poder legislativo. Después hablamos de algo importante, que era que el Estado debe dar seguridad, y eso es fundamental en la Constitución, y también manifestamos la discusión que se ha producido en cuanto a si la Constitución que se propone va a dar más seguridad o menos seguridad. Y nos corresponde la tercera gran pata que tienen las constituciones, que son los derechos y las libertades. En materia de derechos y libertades hay generaciones, decimos profesores. Las primeras constituciones consagraban lo que se llaman los derechos y libertades individuales y políticas. Libertad de expresión, libertad de reunión, derecho de propiedad, libertad ambulatoria de moverme. Con el tiempo se avanzó una segunda generación de derechos que se llaman los derechos económicos, sociales y culturales, que son de los que de alguna manera también se estarían reforzando en el actual proceso constitucional. ¿Qué son los derechos fundamentales? Los derechos que se consagran en la Constitución. ¿Son iguales los derechos fundamentales a los derechos humanos? No, porque hay derechos humanos que no están consagrados en la Constitución. Denos un ejemplo, profesor Avilés. Ejemplo. Derecho fundamental, por ejemplo, podría ser el derecho a la vida, el derecho a, por ejemplo, el acceso a la justicia, el derecho a desarrollar una actividad económica, el derecho a la honra y a la privacidad de las personas. ¿Y el derecho al agua qué es? El derecho al agua es un derecho que se está planteando en este borrador constitucional, que uno podría pensar que es más bien un derecho de tipo social. La característica de los derechos sociales, económicos y culturales... Aguántese un ratito, porque precisamente queremos entrar en esa conversación para entender cuál es la diferencia entre los derechos fundamentales, ¿no es cierto, Francesco?, y los derechos sociales, porque esta Constitución nueva, claro, plantea un Estado democrático. ¿Cómo es? Es un Estado social y democrático de derechos. Entonces, ¿qué es ese derecho? ¿Cómo se entiende ese derecho social? Tenemos una pregunta, profesora Avilés, y pasamos a comentarlo. Hola, ¿qué derechos sociales están en la nueva Constitución? Eso. Ya puedo, profesora Avilés. ¿Cuál es la diferencia entonces entre derechos fundamentales y derechos sociales? A ver, la diferencia es básica. Los derechos fundamentales le pertenecen a la persona por el hecho de ser tal, y lo que se espera en general es que alguien no se meta con tu libertad, alguien no se meta con tu propiedad, y lo que se espera del Estado es que sancione a aquel que interviene entre tú y tu libertad, entre tú y tu propiedad. Es decir, el Estado no tiene que hacer nada en materia de derechos y libertades. Entre menos se meta el Estado, salvo como juez, está bien. Y eso es lo que esperamos. Son buenos derechos económicos y libertades individuales. ¿Es lo que nos hace iguales entre unos y otros? Es lo que nos hace iguales entre uno y otro, y por eso son los primeros derechos que surgen con la República, cuando justamente se echa abajo el poder de la nobleza y el rey para generar una igualdad. La Revolución Francesa, el 14 de julio, aparte pensando en Francia, importante. Estamos cerquita. Sí. Los derechos económicos, sociales y culturales le plantean otra función al Estado. No es que el Estado tenga que preocuparse como juez de asegurarse de que no se afecten unos con otros las personas, sino que el Estado tiene que desarrollar una política progresiva tendiente a satisfacer la necesidad de vivienda, salud, educación, deporte, agua y todo lo que se le quieran agregar. Profesor Avilés, pero para entenderlo súper bien, porque resulta que la actual Constitución nos dice que, para entender bien cómo la actual Constitución más bien establece esos derechos, si es que los establece, y qué diferencia hay con la que se propone, ¿no es cierto?, con la nueva Constitución. Bueno, la actual Constitución plantea el concepto de que el Estado debe proteger a la familia, propender a la seguridad y asegurar la igual participación de las personas con igualdad de oportunidades en la vida social. Además, consagra la igual dignidad y de todas las personas. De ahí se colige, junto con eso, que hay una obligación del Estado de tender a garantizar derechos sociales que están implícitos en estas primeras frases. Se le agrega, y es muy importante, que la Constitución actual fue modificada y conforme a su artículo 5, todos los tratados internacionales en materia de derechos que emanan de la persona humana también tienen un rango superior a la ley, por lo tanto obligan. Y por ahí se incorporan también a nuestro ordenamiento constitucional actual, hoy día, todos los derechos económicos, sociales y culturales que están establecidos en los tratados. O sea, no se puede decir que la Constitución actual no contemple, o el ordenamiento constitucional actual no contemple derechos económicos, sociales y culturales, porque es un error, porque se incorporan por estas menciones generales que están en el artículo 1 de la Constitución y también por la incorporación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. El proyecto de nueva Constitución lo que hace es explicitar en su texto
un conjunto de derechos económicos, sociales y culturales en forma, como lo digo, Como por ejemplo derecho a la salud, educación, vivienda. El derecho a la salud está en la Constitución actual, el derecho a la vivienda, por ejemplo, no está explícito en la Constitución actual. Sin embargo, hemos visto que hay políticas sociales de vivienda porque están implícitos en los tratados, pero no en la nueva Constitución está explícito el derecho al goce de la vivienda. Ya conversamos algo de eso el otro día. Sí. Ahora, pero cuando hablamos de un derecho social o económico, cultural, como dice usted, ¿qué estamos diciendo? Porque ahora sí está, como dice bien usted también, muy claro en el nuevo texto. ¿Pero qué significa eso? ¿Que el Estado el día de mañana o los gobiernos que administren el Estado van a tener que priorizar eso? Porque también para eso se necesitan recursos. Es decir, si este país empieza por empobrecer, difícilmente vamos a poder alcanzar esas metas, pero todos queremos que el país crezca, le vaya mejor. En fin, ¿qué significa? ¿Que prioriza? ¿Que le pone fuerza? Porque es verdad, el derecho a la vivienda no está en la actual y se han habido políticas de vivienda. Es decir, mañana los gobiernos tendrán que ser más protagonistas en eso o no. Bueno, el contenido de los derechos económicos, sociales y culturales no es que una persona pueda ir y demandar al Estado para que le entregue una casa, o ir y demandar a un Estado para que le entregue salud. Eso no es así. Ya. Eso va a depender de políticas públicas, va a depender de lo que resuelva el Congreso en los próximos años, son cosas que tardan. La obligación asociada al derecho social es que el Estado desarrolle una forma de política intensa, al máximo de sus posibilidades, tendiente a desarrollar progresivamente el acceso a la población a estas grandes finalidades que nos proponemos. Eso es el contenido del derecho. Por lo tanto, uno podría decir... Lo mismo es básicamente insisto con las palabras, priorizar, empujar de mejor forma, tener como un objetivo central de los próximos gobiernos. No es necesariamente, porque si usted me dice que no lo puede hacer exigible, que esté o no esté, ¿por qué marca una diferencia? Marca una diferencia, y acá hay una cosa muy importante. Si ustedes ven la propuesta del grupo del rechazo, por ejemplo, está de acuerdo en consagrar en Chile que Chile es un Estado democrático y social de derecho. Y está de acuerdo, en caso que gane el rechazo, de introducir derechos sociales en forma explícita, porque va a permitir a la gente exigirle al Estado política activa. Esa es la gran diferencia. El contenido del derecho social... ¿Están todos más o menos de acuerdo en eso? Pero, por ejemplo, profesora Viles, que quiero ponerle un ejemplo súper concreto, el derecho a la salud. Entonces resulta que ahora, si se aprueba este texto constitucional, toda persona tiene derecho a la salud. Ahí está el detalle, usted después nos puede leer el artículo específico. ¿Qué pasa si, por la razón de un sistema de salud que tiene muchas complicaciones, una persona deja de percibir una atención? Hablemoslo así, se tiene que operar las caderas. Un ejemplo típico. Y resulta que, si está en el sistema público, puede demorar 1 o 2 años en que esa operación se materialice. Y como consecuencia de aquello, la persona va a tener una complicación en su salud, cosa que ha pasado. Podría invocar a la Constitución y decir, el Estado no me proveyó de la atención de salud, de mi derecho a la salud, y en tal sentido, demandar al Estado de Chile. Sí, en mi opinión no. Si esa persona logra acreditar de que el Estado no desarrolló una labor al máximo de sus posibilidades, puede que gane esa demanda. Pero sería muy raro que un Estado, hoy día, como lo hace el Estado hoy, que el Estado no esté desplegando su actividad tendiente a satisfacer estas necesidades, porque en definitiva la gente vota por quienes nos gobiernan, incluso bajo la actual Constitución, precisamente por cómo satisfacen estas necesidades. Entonces, la cosa que la gente tiene que tener claro, que no es que la nueva Constitución le asegure una vivienda, le asegure la salud, nada. Lo único que le va a asegurar explícitamente, porque hoy día ya está implícitamente, es que va a poder al Estado exigirle una política al máximo de sus posibilidades para intentar satisfacer, que no es lo mismo que satisfacer en el caso de ejemplo de persona concreta. Oye, pero está bueno, porque yo sé que todo esto es opinable y las personas en sus casas tendrán sus opiniones, pero claro, una cosa es que no esté escrito no significa que el Estado no busque satisfacer ese objetivo. Pero usted nos dice que en general el espectro político, al menos, los que están por el rechazo, los que estén por el apruebo, entienden que tenemos que avanzar hacia algo más explícito, al menos en derechos sociales. Porque yo me recuerdo, esta es una discusión vieja, a algunos no les gustaba el concepto de sociales, solamente llegaban hasta lo económico, derechos económicos, no sociales. O sea, eso ya se superó, dice usted. Completamente. Chile necesita avanzamos un en ese texto que sentido. tenga esto de manera más explícita. O sea, hay acuerdo político, en caso que incluso gane el rechazo, que el tema de los derechos económicos y sociales se va a explicitar y que el Estado chileno se va a definir como un Estado social y democrático de derecho, es decir, un Estado que realmente le preocupa avanzar en materia social y que no va a ser un mero expertador. Oye, en eso hay acuerdo. Hemos hablado mucho de derechos, pero hay quienes se preguntan, bueno, ¿y los deberes? Hay poco, hay pocos deberes y ahí, bueno, ahí la Constitución actual y la que viene pecan por pocos deberes. Yo les voy a contar una anécdota interesante. El Estado español, que consagra un Estado social y democrático de derecho,
El año 2008 tuvo una tremenda crisis económica, o sea, la crisis subprime, quizás se acordarán que acá también nos pegó. Sí. Y con motivo de eso, tuvo que establecer en la Constitución, 1, la regla del equilibrio fiscal, y 2, el deber de los españoles de trabajar, junto con el derecho a trabajar, el deber de trabajar. Porque si efectivamente va a aumentar, ¿no es cierto?, la cantidad de esfuerzo del Estado, que finalmente lo financiamos todos con nuestros impuestos, el Estado no tiene recursos propios. Claro. Sí. Si va a aumentar el esfuerzo, lo que necesitamos es que todos nos comprometamos con este esfuerzo. Yo creo que ahí... Eso es por la política. Ellos tenían esa política que se llama la del paro, ¿no? Tú dejas de trabajar y por un cierto tiempo el seguro de cesantía de allá te pagaba una Claro. muy buena cantidad de plata y se abusó. Era como la conclusión. Se abusó del sistema. Mucha gente dejaba de trabajar básicamente porque era buena la plata que te llegaba cuando no estabas trabajando. Entonces se transformaba un grupo de personas que trabajaban manteniendo un grupo que no trabajaba. Exacto. Entonces, yo quiero transmitir una solidaridad clara en materia de derecho económico, social y cultural. Y yo creo que hay consenso en Chile del apoyo y el rechazo, que eso tiene que avanzarse. Ya. El contenido de los derechos económicos, sociales y culturales no es que les vayan a dar vivienda, salud al día siguiente, eso no es posible, eso no es verdad. Es una política pública que va a obligar al Estado a hacer su máximo esfuerzo. Claro. Eso es. Y que el día de mañana los gobiernos lo pueden hacer bien o mal, incluso. Bien o mal, pero lo importante es que además la ciudadanía puede elegirlo, ¿cierto? Puede decir, Claro. yo quiero votar por un presidente X que va a privilegiar la educación, otro que privilegia la salud, por ejemplo, que eso es lo importante de una democracia. Claro. Ahora, profesora Vilés, entonces, si entendemos que esta Constitución establece derechos explícitos, no implícitos como la actual, y por ejemplo dice que toda persona tiene derecho a la seguridad social. Estamos hablando de la previsional, ¿no es cierto? De que usted pueda jubilarse, ¿no es cierto? Es decir, que esté asegurado ese proceso. Yo le pregunto, ¿cuál es el mecanismo, tanto para los derechos de la salud, derecho a la educación, que puedo establecer para que se aplique efectivamente ese derecho, para que se garantice ese derecho? No me conteste ahora. Nos vamos a un corte comercial y a la vuelta. Yo quiero que se defienda mi derecho a la educación, a la salud o a una seguridad social digna. Bueno, ¿Puedo quiero demandar al exigirlo. Estado? Yo lo exijo. ¿Puedo demandar al Estado? ¿Hay qué mecanismo, por ejemplo, si es que se aprobara esta nueva Constitución? Estamos hablando. Bueno, tú dices derecho a la seguridad social, educación y salud. Esos 3 derechos también Ya. están consagrados en la actual Constitución. Sí. Tu pregunta, ¿puedo demandar? No, salvo que tú acredites que el Estado no ha desarrollado ninguna política o ha sido negligente en esto. Y esto nos lleva a un tema que es muy importante, está junto a los derechos. Junto a los derechos y libertades, la siguiente pregunta, ¿cuáles son las garantías o los mecanismos que nos da la Constitución para defender los derechos y libertades? Y ahí se ha producido una importante discusión. La actual Constitución establece el recurso de protección, que ha sido muy usado por las personas para defenderse, por ejemplo, de la alza de la ISAPRE. Por ejemplo. La típico Constitución nueva hace desaparecer ese recurso y deja en manos del juez decidir, por ejemplo, si se va al Tribunal Constitucional contra una ley. Y en el caso del recurso de protección también desaparece y ya no va uno a la Corte de Apelaciones, sino que va a un tribunal ordinario. El problema que han planteado algunos es que los tribunales ordinarios están tan llenos de pega, Claro. que la posibilidad de que pueda ser tan efectivo como ha sido el recurso de protección como garantía de estos derechos como la salud y la educación es muy poca. En definitiva, entonces estamos todos los profesores así diciendo, bueno, ¿será buena idea haber suprimido el recurso de protección en la nueva Constitución? ¿Le dará más posibilidades a las ¿Qué personas de cree usted defenderse? que lo motivó? ¿Que una mayoría No. había estado de acuerdo en algo así? No, yo creo que hay muchas cosas teóricas, pero una de las cosas es que probablemente fue una de las mejores invenciones de la Constitución anterior y eso evidentemente llenaba a las Cortes de trabajo. Pero la verdad es que desde el punto de vista de las personas fue y es una súper buena Es una medida buena que se estaría herramienta. perdiendo. Sí, pues claro que sí. Ya pues, profesora Vilés, agradecidísimos como todos los jueves de tenerlo acá para que nos ayude a entender también cuáles son los contenidos de la actual y de la nueva Constitución. Veremos, ¿no es cierto?, la próxima semana otros aspectos de esta nueva propuesta, digamos, de Carta Fundamental. Gracias, profesor. Muchas Gracias, gracias, profe. Muchas gracias. Bien, pues son las 12 de la tarde con 19 minutos y nos vamos al contacto con Gabriel Alegría. Vamos ahora.